Prevenir es mejor que curar, con salud se vive mejor. Unite a la charla que trae el doctor, a las entrevistas y la información. Salud Diamante, muy buenas noches. La comunicación, el lenguaje, el saber escuchar, son todas facultades que tenemos los humanos en poder establecer un contacto con otro individuo o con un grupo de individuos. Es tan importante que más allá de que sea entre un 10 y un 15% del lenguaje verbal en cualquier comunicación, hay trastornos, hay enfermedades, hay patologías, hay alteraciones, que hay gente que se ocupa de eso. Uno ya desde nacimiento puede detectar alteraciones, por ejemplo, en la audición, a través de otomisiones acústicas. Son estudios que después los vamos a explicar un poquito y que se le hace hoy día de rutina a los bebés cuando nacen. Después uno a nivel de escolar empieza a ver chicos que por ahí pueden tener un trastorno o ciertos trastornos en la pronunciación de la palabra. Y los maestros son en parte gran responsables de detectar para poder llegar a hacer estudios, para poder llegar a por ahí aconsejar a los padres que hagan ver a los niños con profesionales para que ese trastorno se mejore y pueda el chico hablar correctamente. Más allá que hoy encima tenemos el tema de que los chicos casi sin filtro se burlan de que cuando uno habla diferente, cuando por ejemplo le cuesta pronunciar las R o las pronuncian de más. Y bueno, todas estas cuestiones van a ir haciendo a la educación de la palabra, a la educación de la comunicación desde niños para llegar a la adultez. También hay trastornos en la adultez con respecto a la audición por envejecimiento, es la presbiacusia. Esto podemos llegar a tenerlo casi todos y no sin ser una patología, es como ver menos cada mayor edad. También hay solución, existen los audífonos, existen diferentes tipos de audífonos, pero lo principal es detectar precozmente cualquier tipo de alteración. Y no solo este tipo en el lenguaje, en la audición, sino también en la deglución. La deglución es una parte importante porque es el que nos alimenta, lo que nos permite alimentarnos, nos permite el pasaje de los alimentos desde la boca al estómago. Entonces, si hay un trastorno, podemos llegar a sufrir, a mal alimentarnos, a tener problemas respiratorios. ¿Y esto por qué pasa? Y hay diferentes enfermedades que lo ocasionan, por ejemplo una ACV en los adultos mayores, alguna herida, alguna cicatrización en el cuello. Hay distintas formas que pueden alterar la deglución o la normal deglución. Para esto hay profesionales que se dedican a, primero, saber si hay un trastorno y después elegir la forma de tratamiento mejor adecuada para cada paciente. Hoy vamos a hablar de todo esto a través de una fonoaudióloga que tenemos acá en la ciudad de Diamante, como es María del Carmen Urquiza. Quédate con nosotros, que la comunicación, la audición, la deglución, el lenguaje, todo es tan importante para poder compartir esta hermosa vida con las demás personas. Acompañando a Salud Diamante, Laboratorio de Análisis Clínicos de la Bioquímica María Valeria Martínez, trabajando para cuidar siempre en lo clínico y en lo microbiológico. El Instituto Médico Privado tiene profesionales cuidando tu salud con años de trayectoria en nuestra ciudad. Consultorios médicos privados, profesionales trabajando para cuidar tu salud en la ciudad de Diamante. Asociación Médica del Departamento Diamante acompañando al programa de Salud Diamante. Farmacia Cardoso, medicamentos, herboristería, todo lo que necesites en la farmacia que está ubicada en el centro cívico de la ciudad. Consultorios de la Mujer, del doctor Oscar Emilio Gerde, trabajando en especialidades importantes para cuidar siempre tu salud. Laboratorio Chemes, de la doctora María Alejandra Chemes y doctora María Belén Chemes. Farmacias Villegas, en Diamante, Farmacias Bridge, en el centro de la ciudad.
Joyería y relojería Deco, todo lo que imaginás en plata y oro. Mamografías Flavia Temporetti, trabajando con equipos de última tecnología. Flavia Temporetti para cuidar tu salud. Cooperativa Enfermería Diamante, teléfono 498-3801 en Valentín Vergara 568. En Sartorio Evangélico nos seguimos renovando para brindarte la mejor atención y cuidar de tu salud en los momentos más difíciles. Sanatorio Evangélico de General Ramírez. Tu salud, nuestro compromiso. Y así arrancamos Salud Diamante el día de hoy. Qué frío que se vino. La verdad que terrible hoy, ¿eh? Sí. ¿Está lindo? Sí, bueno, sí, pero en vez de ir para adelante, vamos para atrás en el calendario pareciera. Pero bueno, esto también afecta a la garganta, afecta a la voz, a la audición. Bueno, estamos con una amiga, trabajadora de equipo de salud acá en Diamante, como es María del Carmen Urquiza, quien es fonoaudióloga. ¿Cómo es? ¿Fonoaudióloga, licenciada en fonoaudiología? ¿Cómo es? Yo soy fonoaudióloga. Hay, después de nuestra promoción, salió también la licenciatura en fonoaudiología. Ah, bien. Yo no la hice, no la hice en su momento y ella no. Bien. Pero, digamos, la formación es parecida. Es parecida. Se abrió un poco el abanico de las materias. Bien. Bueno, bienvenida nuevamente, la tercera edición que tenemos este año y las 3 veces has estado, así que agradecido. ¿Qué trata la fonoaudiología? Bueno, la fonoaudiología trata los problemas de audición, del lenguaje, de respiración. Bien. En este momento cada vez hay gente que se va especializando más en algunas de las ramas, pero ¿qué ocurre? Como nosotras que trabajamos en ciudades pequeñas, tenemos que conocer un poco de cada cosa. Es como un clínico. Exacto. Porque no podés hacer una especialización para un paciente o dos. Entonces, bueno, hay gente que se dedica a adultos y niños, algunos adultos y otros a niños, y otras hacemos todo lo que podemos hacer. Bien. También está esta cuestión de cuando hay una super especialización de que no te puedes trasladar a otros lugares. Entonces, bueno, tienes que cumplir esos lugares, poder ayudar a ese paciente para que no se vaya de la ciudad y que ahorre en los costos. Exacto. ¿Dónde está trabajando María del Carmen? Bueno, desde hace muchísimos años trabajo en esta ciudad, en Crespo, en Ramírez y Paraná. Bien. Muchos años, más de 20. ¿Y acá en Diamante en los consultorios? En los consultorios desde siempre. Desde siempre. Y María Carmen, ¿cuál es el motivo de consulta más frecuente o por qué te consulta la gente? Bueno, nosotros digamos, cada ciudad tiene una particularidad. Cada ciudad tiene, somos humanos con diferencias y uno las puede apreciar en cada medio. Acá en Diamante tenemos una serie de pacientes, de niños y adultos con problemas los niños con problemas de lenguaje, de aprendizaje del lenguaje, y en los adultos la mayoría con problemas de pérdida de audición. En otras ciudades como Paraná, la gran demanda es discapacidad. En Ramírez trabajo solamente con bebés y niños, hasta 3 años haciendo solo audición, y ahora incorporamos la parte de adultos. ¿Haces autoemisiones acústicas? Autoemisiones, audiometrías, luego audiometrías. Bien. ¿Sí? Y en Crespo también tenemos ahí equipamiento auditivo. En Crespo ya hacemos otras cosas, hacemos toda la parte de audiología completa con equipamiento de audífonos cuando es necesario. Y derivaciones a la parte de implantes cocleares cuando ya el resto auditivo se perdió. Bien. ¿Se están haciendo muchos? No, se están haciendo. No ha variado el porcentaje, pero también es real de que son prácticas muy costosas. Eso sería ponerle unos electrodos que van conectados al cerebro. Algo claro, así. Eso es reemplazar la vía auditiva, la parte, la cadena de audición que tenemos en la cóclea, se reemplaza por electrodos,
y se hace una forma diferente de audición. No es lo mismo un implante coclear que equipar con audífonos, pero para poder equipar con hacer un implante coclear, la pérdida auditiva tiene que ser total, debe ser severa. ¿Por qué razón? Porque se trata de conservar el mínimo resto de audibilidad. Porque para hacer el implante realmente vamos a una sordera por un tiempo y después empieza la rehabilitación, que siempre nosotros planteamos. Cuando se dice el implante fue exitoso, tenemos que dividir en dos partes. Una cosa es la cirugía, la técnica quirúrgica, toda la técnica, todo, que el paciente no lo rechace, que lo acepte su organismo, etc. Y después viene la parte de rehabilitación, que sí o sí es imprescindible, porque si no es lo mismo que la nada. Exacto. Hacer un implante y no tener reeducación es lo mismo que no haber hecho nada. ¿Dónde se hacen las cirugías? Esas cirugías había, en Paraná estaban empezando, no sé si continúan, pero en general la gente se mueve hacia Buenos Aires o Córdoba, a veces en Rosario. Depende de los referentes, como toda cosa hay marcas y cada marca tiene su referente. Mis pacientes, los que tengo yo, han sido implantados en Buenos Aires, con distintas marcas, pero bueno, porque sus obras sociales también los cubren en esos lugares. ¿Y en qué edades mejor se acepta o a quiénes se les indica? Bueno, se indican el mejor resultado es el chiquito, el niño, el bebé. Bueno, pero cuando nosotros detectamos la pérdida auditiva, se detecta generalmente entre el nacimiento y los 3 meses, tal vez un poco más. A ver, la autoemisión no significa que tenga que ser sí o sí hasta los 3 meses, no. ¿Qué son las autoemisiones? Las autoemisiones son sonidos que se envían por un equipo hacia la cóclea y la cóclea nos devuelve que está escuchando, que está percibiendo. Son solamente 4 frecuencias y nos devuelve que escucha o que no escucha. Ah, mirá. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos esas autoemisiones y la primera nos da fallida, lo dejamos pasar 5 días, 6 y la volvemos a repetir. ¿Cuándo dan fallidas? Cuando se hacen inmediatamente de nacer. Claro. ¿Por qué razón? Porque el oído está húmedo. Exacto. Entonces, si hay humedad, por supuesto que va a dar mal. Interfiere. El agua interfiere. Interfiere el agua, interfiere el cerumen, interfiere los resfríos, las gripes, porque hay muchos bebés que, aunque parezca mentira, tienen cerumen. Claro. También. Entonces, todo eso interfiere y da una autoemisión negativa. Bien. Generalmente, como norma, repetimos 3 veces y si aún así es negativa quiere decir que no tiene absolutamente nada de evolución de sonido, se hace un potencial evocado. Ajá. Y dependiendo de ese resultado se continúa hacia un implante, la vía hacia un implante o no, porque puede ocurrir que el potencial evocado nos diga no, la audición está correcta, entonces buscamos a nivel de oído medio qué es lo que está pasando, a nivel de que puede ser a lo mejor esos oídos congestionados, esos niños que siempre dice la mamá, nació resfriado, todas esas cuestiones que impiden que sea clara la audibilidad. Hablamos de los implantes. El implante generalmente se hace cuando el niño tiene 1 año y medio, 2 años, depende el médico que lo haga y depende el criterio que se tome. Se toman una serie de parámetros. Primero, la valoración psicológica del niño y de la familia, si son aptos, si son candidatos aptos para esa práctica. Porque si no hay una familia comprometida, no se hace. Sí. Porque es riesgosa, es una cirugía, y ahora, tiene que tener un poco de... Ahora ser tan chiquito, que le hagan esos implantes, cuando crece, eso no sé, porque los electrodos no se modifican en tamaño, pero el cuerpo sí. Bueno, pasa esto. Primero que todo, cuando detectamos la pérdida auditiva, que es un bebé, se pone un audífono. Ajá. Sí o sí. ¿Por qué?
porque estimulamos la vía con lo poco que haya, lo estimulamos todo el tiempo, el nervio auditivo, bien, para que ese cerebro vaya teniendo registro de sonido. Claro. ¿Sí? ¿Qué decimos estimular la vía? Es prender la tele, permitir que se escuche el ruido de una moto, de un auto, sacarlo del mundo silente. Bien. ¿Sí? Dejar todos los sonidos ambientes, porque es lo normal, es lo que hacemos todos, no tenemos por qué andar en puntillas de pies, entonces con eso estimulamos. Mientras tanto se van haciendo las valoraciones para llegar a la posibilidad o no de un implante, y cuando tienen alrededor de 1 año y medio, 2, se realiza el implante y volvemos otra vez a cero. Volvemos una vez que se active ese implante, que son entre 15 y 20 días, que se le da el primer sonido, que ya, digamos, todo lo que fue la parte de cirugía ya cerró, ya no hubo rechazo, ya no hubo complicaciones, etcétera, etcétera. Ahí empezamos la rehabilitación. Bien. Y otra vez empezamos de cero. Enseñar a escuchar, enseñar a distinguir sonidos. ¿Vos? Sí, bien. La Fono nos encargamos de eso, sobre todo. Yo hago rehabilitación auditivo-verbal. ¿Qué significa? Que esto que estoy planteando también lo hacemos con los niños con audífonos. Claro. Hay chiquitos que no son candidatos a implante porque tienen un buen resto auditivo. Entonces, al colocarle los equipos, les enseñamos a escuchar. Y también a las personas mayores. Algunas personas mayores, hablamos de mayores, no significa que tenga que tener 80 años, no, estamos hablando de a lo mejor un adolescente. Una persona mayor es alguien que salió de la infancia. Entonces ahí a veces hay que enseñar también a escuchar. Claro. Esa terapia auditivo-verbal es para eso, para poder aprender a distinguir sonidos y después esos sonidos nos dan las palabras. Y para poder hablar en un volumen que no haga, porque muchas veces nos damos cuenta de que la persona empieza a perder la audición porque empiezan a hablar más fuerte. O más bajo. O más bajo. Claro, porque cambia la calidad. Claro. O porque uno está hablando y uno dice, ay, pero está distraído. Pero puede estar distraído un día o 2, pero ya todo el tiempo no. Claro. Ya todo el tiempo, si estoy hablando y me decís que me dijiste 2 o 3 veces, bueno, me tengo que empezar a preocupar. Claro. Que es lo que las maestras detectan en la escuela. Por eso es tan importante hacer. El primer estudio lo hacemos cuando nace. Cuando el bebé, claro. Por prevención repetimos a los 11 meses. Ah, bien. Y después a los 3 años, porque ahora la escuela empieza muy pronto. Empieza a los 3 años, a los 4 los chiquitos están en la escuela. También, Y antes también, la depende, los jardines y todo, pero la educación formal, digamos, lo que el Estado nos dice es que a los 4 años van a la escuela. ¿Qué nos pasa? A los 4 años hacer una audiometría es muy complejo porque el niño tiene que comprender qué es un sonido. Claro. Entonces cuando yo le pregunto, ¿me escuchaste? Me puede decir que sí, a lo mejor yo no estoy pasando sonido, ahí me doy cuenta que el nene no entiende lo que planteo. Las audiometrías seguras son en niños que son demasiado despiertos o que no es que los chicos no sean inteligentes y que no puedan responder, simplemente hay experiencias que no han tenido. Claro. Entonces la segura es a los 6 años, una vez que empezó la escuela, que tuvo música, que tuvo una serie de actividades en las cuales trabajó su audición para poder comprender. Claro. Hasta ahí hacemos otomisión o barridos tonales, que son 4 tonos muy fundamentales, muy rápidos. Pero ¿qué pasa? Un nene de 3 años tiene un periodo de atención muy cortito, entonces no se lo puedo hacer en un día. Exacto. Es un día, son 2, son 3, son 4, depende la criatura. Entonces, vamos a lo seguro con una automisión, escucha, no escucha, y otra vez volvemos a valorar lo mismo que hicimos cuando fue bebé. Hasta dónde está completa y hasta dónde no la vía auditiva. Exacto. Bien. Y digamos, en los adultos mayores. También se pueden hacer implantes cocleares. ¿Qué ocurre? No todo el mundo lo tolera. Claro. Sí,
porque cuando el implante da resultado, en el caso de los chiquitos porque no han estado expuestos a palabra todavía, entonces aprenden de cero, y en aquellos casos en donde las personas han tenido una cierta formación, que pasa exactamente lo mismo con los ACV, con un montón de patologías que se recuperan de acuerdo a la formación que han tenido. Y mientras más lenguaje hayan adquirido, mejor es el resultado del implante coclear. A veces se implantan niños sin lenguaje previo y no da resultado, no es que no da resultado, pero no es el 100%. Siempre hay alguna falencia, siempre hay alguna cuestión dando vuelta. Tanto cuando hablamos de lenguaje son cuestiones que hay que ver. La parte de la articulación de las palabras, la parte de la comprensión de las palabras y la parte de la práctica del lenguaje. Porque yo puedo hablar perfectamente, puedo comprender perfectamente, pero no tengo práctica del lenguaje. No puedo conversar con el otro. Entonces ahí la práctica está perdida y se reeduca también. Mira, ¿en qué caso pasa eso? En este momento, bueno, que estamos se me ocurre a mí el tema de los chicos con pantalla. Claro, tal cual. Estamos asistiendo a esta epidemia de niños que no hablan, que se cataloga como autismo y no es un autismo. No hay tantos autistas. Autistas son casos muy puntuales, pero a manera de diagnóstico, digamos, espectro, sí, esa serie de cosas, pero es el exceso de pantalla. Claro. ¿Qué ocurre? Si yo estoy con la pantalla, pensemos en nosotros mismos, no estamos hablando con el celular. Los que hablamos, los que podemos escribir, podemos contestar un mensaje. Un niño que no escribe, que no habla, no pasa nada, está ahí mirando imágenes, es una sucesión de imágenes, y los papás dicen qué inteligente que es porque lo prende o lo apaga. Bueno, no, es una cuestión de práctica. Sé cuál es el botón que prende, sé cuál es el botón que apaga, sé cuál es el botón para cambiar, y hoy las pantallas son táctiles. Sí, que encima táctil le va pasando. Uno va tocando y ¿qué va a hacer? Ensayo y error, digamos, no tiene que ver con una cuestión de inteligente. Claro, el aparato es el inteligente. ¿Qué nos pasa? Ese aparato no me devuelve palabras. Claro. Entonces, al no devolverme palabras, yo no necesito hablar con el aparato. Y no desarrollo el lenguaje. No hay práctica, no hay pragmática del lenguaje. ¿Qué nos ocurre? Que las familias en general no practican el lenguaje. Si ustedes ven, cuando van a almorzar o van a cenar a algún lado y todo el mundo está con el celular, ¿para qué salimos si vamos a estar todos con el celular? No pasa nada. No sé si han visto un meme que está circulando ahora, que viene la mamá y le sirve al papá y a los hijos un cable a cada uno, un cargador a cada uno, como para decir, bueno chicos, si no van a comer, ¿para qué les voy a poner otra cosa? Bueno, eso es lo que nos pasa. Y si nosotros, el lenguaje se aprende por el modelo. Claro. Si mamá y papá no hablan conmigo, no voy a aprender a hablar. Entonces es un niño... Sí, porque además, como vos decías antes, del tema de los regionalismos, porque claro, uno ya lo decía, me acuerdo de un cuento de la Andresina, que a veces nos reímos de cómo hablan en Paraguay, cómo hablan los españoles, cómo hablan en Córdoba, y lo que sí van acomodando la lengua para hablar según la sociedad donde están instalados. Según la sociedad donde están instalados. Claro. Según la sociedad donde están instalados. Y que vos podés ir a ese lugar y aprenderlo o no. Por eso hay gente que está en otros lugares y sigue con la tonada de su lugar de origen y nunca la pudo cambiar. Como hay gente que enseguida cambia porque aprende rápido el otro. Claro, no sé si se llama tonada o los modismos, o los regionalismos, o todas esas cuestiones que hacen al lenguaje, que lo hacen más rico, que exacto, no sea tipo robot, exacto, digamos. Pero si los papás no se comunican, si los papás no practican el lenguaje con su hijo, más vale que no hay problema. ¿A qué asistimos ahora? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. A que cuando les retiran la pantalla, los chicos se enloquecen. Sí. Y reaccionan de una forma tan violenta. Por abstinencia. Que es una abstinencia, tal cual.
Eso se puede evitar. Sencillo, no se le da más. Si no va a pasar nada. Mandarlo a jugar al patio, mandarlo a jugar con el gato, con el perro, con el autito, siempre va a tener la idea de imitación. Además, cuando estuvimos hablando con Fabián Oliva, el oftalmólogo, que también decía, sobre todo cuando los chicos se van a dormir, que no hay que darle para que se duerma la pantalla, porque es terrible cómo les modifica, inclusive los miopiza, decir, o sea, los hace porque tienen el acercamiento tanto y ya cansados del día, que se duermen con una visión alterada prácticamente. Imagino la audición y el lenguaje. Exactamente igual, claro. Porque digamos, va todo relacionado. Lo que ve Fabián es lo que nosotros vemos. Esa falta de agudeza auditiva es la falta de agudeza visual. Exacto. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no se usó el oído. Se dejó de usar y el organismo dice, bueno, si no me estás usando... Y hay algunos que usan auriculares. Eso aparte, estimo que estás totalmente en contra de eso, ¿no? O sea, en contra del auricular mal usado. Mal usado. En contra del auricular mal usado, porque por ejemplo el músico compra sus auriculares especiales que tienen una graduación, que tienen un nivel de audibilidad no dañino. Entonces, eso sí, pero este otro auricular que uno pasa al lado y está escuchando la música, imagínense si yo lo escucho de afuera, ¿qué está pasando para adentro? Eso es dañino. Después, tenemos la gente que trabaja en ruido, que tiene que usar auriculares o tapones especiales. Sí, lo que estaban eso con los percutores en con los la percutores que tienen unos tapones especiales, y sí, tienen que usarlo. Pero no es lo mismo la cuestión esta. Nadie dice que uno no pueda no usar y no disfrutar de una música solo, pero que sean de buena calidad y que les pueda bajar el volumen y que no lastime el oído. A eso apuntar. Exacto. Más allá de que por ahí, te hago una pregunta, ¿no? Hay gente que por ahí cuando sale y hay viento, se ponen tapones de algodón en los oídos. Sí, hay gente que le duele los oídos. Ajá, eso, digamos, si nos agarra un otorrino, el otorrino te dice no. Pero ¿por qué no? No sé si es por la audición o porque juntan cera y trastorna, digamos, el mismo conducto. Claro, pero ¿qué ocurre? Hay gente que no soporta el viento y duele. Hay personas que les duele, así como hay estas otitis cerosas que uno dice, que todo el mundo sabe, que empieza a doler el oído y uno dice, ¿qué me pasó? Y capaz que tiene un tapón de cera y es terrible porque el dolor es muy fuerte. Sí, sí. Hay gente que es muy sensible al viento y hay gente que es muy sensible a determinados sonidos. Bien. Si es sensible al viento y un tapón de algodón te va a solucionar ir de acá hasta la esquina, o chao, no pasa nada. Sí. El tema es que no estés todo el tiempo con el tapón de algodón. Es eso momentáneo, es como ir a la pileta y si te hace mal el agua usás el tapón para nadar, pero es ese rato, no es que andas todo el tiempo con el tapón. Ahí es donde como todo, el exceso es dañino. Bien. Bueno, recordamos que estamos hablando con María del Carmen Urquiza, fonoaudióloga de acá de Diamante, de nuestra ciudad, de años de experiencia, y lo está volcando acá con nosotros. No te vayas, que después de la pausa vamos a seguir hablando con ella. Acompañando a Salud Diamante, Laboratorio de Análisis Clínicos de la Bioquímica María Valeria Martínez, trabajando para cuidar siempre en lo clínico y en lo microbiológico. El Instituto Médico Privado tiene profesionales cuidando tu salud con años de trayectoria en nuestra ciudad. Consultorios médicos privados, profesionales trabajando para cuidar tu salud en la ciudad de Diamante. Asociación Médica del Departamento Diamante acompañando al programa de Salud Diamante. Farmacia Cardoso, medicamentos, herboristería, todo lo que necesites en la farmacia que está ubicada en el centro cívico de la ciudad.
Consultorios de la Mujer, del doctor Oscar Emilio Gerde, trabajando en especialidades importantes para cuidar siempre tu salud. Laboratorio Chemes, de la doctora María Alejandra Chemes y doctora María Belén Chemes. Farmacias Villegas, en Diamante, Farmacias Bruich, en el centro de la ciudad. Joyería y relojería Deco, todo lo que imaginás en plata y oro. Mamografías Flavia Temporetti, trabajando con equipos de última tecnología. Flavia Temporetti para cuidar tu salud. Cooperativa Enfermería Diamante, teléfono 498-3801 en Valentín Vergara 568. En Sartorio Evangélico nos seguimos renovando para brindarte la mejor atención y cuidar de tu salud en los momentos más difíciles. Sanatorio Evangélico de General Ramírez. Tu salud, nuestro compromiso. Continuamos en Salud Diamante, estamos hablando con María del Carmen Urquiza y vamos a hablar un tema bastante importante que por ahí nos ha afectado a todos y que en cierta medida en distintas disciplinas o áreas de la salud ha afectado la pandemia. María del Carmen, ¿cómo afectó desde el punto de vista fonoaudiológico la pandemia o qué secuelas han quedado? Han quedado secuelas difíciles de tratar, como los cambios de hábitos respiratorios, el dejar de conversar, el dejar de hacer vida social, el cambiar el hábito de alimentación, excedernos o no comer, y todo eso, bueno, ha traído muchísimas complicaciones, sorderas que no existían o que aparecieron en ese momento, trastornos de la discriminación auditiva, trastornos de la deglución. Realmente ha sido... ¿Trastorno de la deglución también? Sí, también. Creo que lo que ha tenido que ver en esto fue que en algún momento comíamos lo que había y se había, porque si no tenías quien te hiciera el mandado, también tenías que limitar. Claro, estábamos encerrados, o sea. Estábamos encerrados, entonces fue cada localidad lo vivió de un modo, cada familia lo vivió de un modo. Los que más sufrieron fueron los que quedaron solos, las personas mayores que hasta el día de hoy no se animan a salir a la vereda, que hasta el día de hoy están pensando si se pueden juntar o no se pueden juntar, que nosotros lo vemos, que bueno, el uso del barbijo que llegó a un punto en que ya creo que nos enfermábamos todos, que ya no lo soportábamos, y que no quiere decir que esté mal usar el barbijo. No. Lo que pasa es que, como hablábamos antes también nosotros en otros programas, la pandemia cayó muy de golpe, más allá de que ya sabíamos que se venía, porque en Europa se había pasado, en Asia también, entonces, pero no sabíamos qué hacer, entonces lo que se hizo era lo que se estaba en ese momento aceptado. Después con el diario Lunes uno dice, esto se hizo bien, esto se hizo mal, bueno, pero en el momento se hizo lo que correspondía, y creo que bueno, más allá de que el encierro no gustó y demás, en ese momento fue la mejor determinación, así que... Era lo que había. Pero bueno, ha quedado secuelas, y en el aspecto, en la especialidad que vos hacés, nos estás contando que trastornos de glutorio, trastornos del lenguaje, trastornos auditivos, todo esto, ¿quién va a creer? Pero es increíble cómo afectó. No nos olvidemos que nosotros quedamos en silencio de un día para otro. Claro. Es como que se apagó el mundo. Y lo veíamos imágenes en Italia de que aparecían peces donde no había peces, en Venecia, todas estas cuestiones raras. Yo, por ejemplo, como médico, haciendo clínica médica, que estábamos a cargo de la pandemia, de los controles de la gente, me tocaba ir a los centros, ir a los domicilios, y no veíamos a nadie en la calle. Decíamos con los colegas, la gente no anda, la ciudad está callada. A cualquier hora del día. Era silencioso. Exactamente. Fue una cosa muy... Ni los autos se escuchaban, las motos, nada. Fue algo muy duro, muy difícil de explicar. Es más, yo creo que pocos, porque me pasa personalmente, no tengo el registro de qué pasó ese tiempo.
Tengo recuerdos así muy... Sabemos que en el efímeros. 2020 fue la pandemia, pero no tenemos registro de qué pasó en ese año. No, claro, no, por ahí me pasaba que miraba bastante televisión, por supuesto, y hay determinadas músicas de programas que miraba que hoy me molestan realmente. Se ve que me saturé. Hoy escucho esa misma música y me molesta. Entonces yo supongo que esto que me pasa a mí también le pasó a un montón de gente, que también me ocurrió como ustedes, que me tocó salir porque tenía algunos pacientes que no podía dejar por su situación en ese momento y que tenía que acompañar sí o sí. No fue el grueso de pacientes, pero había que moverse y me pasaba lo mismo, eso de ni siquiera tener un tema de conversación con esta persona que estaba aislada, porque no tenía que contar si no pasaba nada. Pero que además te tenías que poner a 2 metros, Claro. o mínimo 1,5 metros, y entonces ya el tono, la audición, el lenguaje cambiaba. Aparte del barbijo y de todo lo que llevamos. El barbijo aún dice, bueno, fue malo. No, está bien que se use, incluso hoy también, si estás con una gripe muy fuerte, cuida al otro para que no lo contagies, pero digamos, como todo usado en su justa medida funciona. Exactamente. Si nos excedemos está mal, si lo sacamos también está mal. María, te quiero preguntar sobre todo el tema de glutorio, porque ese también es gran parte de tu especialidad y que lo estás haciendo, me estabas contando fuera de cámara que en el Hospital Fidanza tenés... ¿Cuánto aparecen los trastornos de deglución? Los trastornos de deglución pueden estar acompañados por una ACV o no, o también enfermedades, digamos, que van involucionando a las personas, como el Alzheimer, como la demencia, el Parkinson, en donde aparecen una serie de movimientos no naturales en el organismo y que llevan a la dificultad para tragar. También en algunas cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, decidir que no voy a comer porque me va a hacer mal. Entonces voy seleccionando demasiado las comidas y dejo de practicar la alimentación. Y cuando se produce la lesión a nivel, digamos, de cerebro, que el cerebro no da la orden de tragar, lamentablemente las personas no pueden tragar, y cuando se lentifica todo se va lentificando ese movimiento de glutorio, a veces se pueden broncoaspirar. Para llegar a broncoaspirarse hay que pasar por un montón de cuestiones, por un montón de etapas para llegar hasta ahí, pero creo que algo que no debemos dejar de tener es una buena práctica de masticación. No se puede comer en 5 minutos. No, si vas a comer en 5 minutos, no te molestes, esperá que tengas un rato más. No podés comer entre las 12 y las 12:05. No podés comer entre las 12 y las 12:10, porque no vas a comer, vas a tragar. Claro. Entonces, si nosotros no tenemos una práctica de masticación, masticar el alimento hasta que se convierta en papilla y tragarlo, ahí también hay una alteración de la deglución, que después, ¿qué nos lleva? Que tengo acidez, que tengo problemas de reflujo, que tengo una cantidad de cosas, y preguntamos al paciente, perfecto, ¿cuánto demora usted en comer? 5 minutos porque no tengo tiempo. Bueno, no es así. O sea que una indicación es volver. Es espaciar y comer como corresponde. Comer tranquilo, decir, bueno, vamos a comer, ¿a qué hora vamos a comer? A las 12, perfecto, vamos a comer a las 12, vamos a tener un orden, pero no te levantes a las 12:05 terminando de comer por el camino. Claro. No, porque ahí también se produce un trastorno de glutorio, y no tiene que ver con ninguna enfermedad, tiene que ver con una alteración para tragar ya, que no es, eso es tragar, no es alimentarse. Exactamente. Y después empiezan un montón de problemas, que viene, que tengo sobrepeso, que tengo esto, que tengo lo otro. Claro. Y no es así. Y además, una cuestión importante con este tema del glutorio es que nosotros, aunque no comamos, saliva producimos. Claro. Ya sea para neutralizar el ácido gástrico del estómago, para que el esófago no sufra cuando comemos. Pero si tenemos el trastorno, esa saliva se acumula, ¿es así? Esa saliva se acumula y puede provocarse babeo. Claro.
Pero ahí ya estamos hablando de una cuestión de que ese cerebro no está dando la orden para tragar. Entonces, hay fases en las que podemos intervenir y volver a educar para tragar, y hay otras fases en que no. Existen una cantidad de espesantes serían, porque las personas generalmente se ahogan con lo líquido. Claro. ¿Por qué? Porque pasa muy rápido. Y si es como tomar apurado y Sí, no claro. termino de respirar y ya me ahogué. Claro. Entonces, cuando empiezan a aparecer esos trastornos, primero, serenarnos, tomar tranquilos, ver si el vaso es muy rápido, cambiar por una cuchara, como si fuera un bebé. Volver a esa práctica de alimentación tipo bebé. Comemos de a poquito, con una cuchara más pequeña, tragamos el primer bocado, no me puedo poner la boca llena y tragarme todo porque es imposible. Claro, si no querés tener el trastorno, tenés que hacer pautas. Pautas de alimentación sana. ¿Sí? Ejercicios. Ejercicio, ejercitar eso, porque eso, todos los ejercicios, todo lo que hacemos, todo como hablar, como escuchar, como tragar, es algo que se fija en el cerebro y el cerebro se lo aprende. Claro, además, no sé qué pensar, pero por ahí, cuando hay alguien que tiene el trastorno, los familiares le son pacientes, comen despacio, todo, pero ellos tragan. Claro. Entonces, todos tienen que dar el ejemplo, todos tienen que comer, el que tiene y el que no tiene el Claro, trastorno. porque es un espejo. Exacto. Es un espejo. Si yo te estoy invitando a que comas despacio, vos que sos mi espejo tenés que comer despacio. Exacto. Y tampoco, también tratar de ver que la alimentación, mi alimentación sea la misma que tiene el otro. Claro. Porque si vos estás comiendo milanesa y yo estoy comiendo papilla, y de última no comamos a la misma hora. Exacto. De última veamos, o explicarle al paciente, mira, esta carne yo la puedo hacer así, y vos no lo vas a poder tragar, pero por eso te lo voy a procesar, y vos comelo. Pero lo ideal es que esa persona se pueda autoalimentar, que pueda manejar su tiempo, porque si nosotros le damos de comer y no le damos el tiempo para que trague, se va a ahogar. Exacto. No todo el mundo tiene el mismo tiempo, no todo el mundo Qué importante. tiene la misma velocidad para comer, para tragar, para procesar. Entonces, poder acompañarlo. Cuando tenemos otras dificultades, cuando no solamente es lo de glutorio, sino lo físico, que no tiene movimiento de sus manos, o el Parkinson que provoca el temblor. Los pacientes, en fin. Digamos, lo ideal es comer más sentado, más semisentado. Sentados. Claro, sentados, hay pacientes no que están acostados. acostados y que se ahogan, pero por una cuestión física de que no podés comer acostado. Claro, pero no se puede comer acostado. A alguien se le ocurre, digamos, nosotros, cualquiera, que anda caminando todo el día, ¿se va a ir a acostar para comer? No. Claro. Porque Entonces hay que acostado no. sentarlo. Hay que sentarse dentro de lo posible, lo más derecho posible. Por ahí quedan en 45 y el 45 a veces no es tan bueno. Y además, después de comer, no acostarse enseguida. Tal cual. Eso es fundamental, de tener el hábito de quedarse un ratito más. Tomar un té, salir a dar una vuelta por el patio, no ir a dormir inmediatamente de terminar de comer, porque no terminó ni siquiera de pasar la comida, el alimento por el tracto y ya me estoy acostando. Entonces ese estómago está trabajando el doble porque no puede procesar. Y empiezan los problemas, otra vez las disfagias y todo lo que viene con ello, las gastritis, el reflujo. Inclusive el trastorno, o sea, yo tengo muchos pacientes que me consultan por todos, y no se me pasa nada. Y vos empezás a indagar, empezás a revisar, y claro, tienen reflujo. Tienen reflujo. O sea, una de los diagnósticos diferenciales es el reflujo. Ahora, ¿por qué tenés el reflujo? ¿Cómo comes? ¿Cómo te alimentás? Tal cual, esa cuestión. Aparte, la tos del reflujo es diferente a la tos, de resfrío. O de pulmones, o de neumonía. Es otro tipo de tos. Incluso o sea, es una tos en el contexto de un paciente no infectado. Tal cual, es una tos diferente. Es una tos distinta, y tal como dices, esto de, bueno, veamos, ¿cómo come?
qué cosas come, Claro. en cuánto tiempo come. Más vale que va a tener tos. O esta cuestión de... O los más gorditos también. Claro, o de no ejercitar. Cuando digo ejercitar no quiere decir que me voy a ir al gimnasio y pasarme 2 horas. No, ejercitar es ir hasta el patio y volver. Es a lo mejor, si no tenés mucha movilidad o no te gusta salir a caminar, porque no a todo el mundo le gusta salir a caminar, aunque más no sea agarrar una plantera y dar vuelta a la tierra, o si una mujer puede coser con la máquina. El tema es no estar ocioso. Exacto. No estar ocioso, porque el ocio no conduce a nada. Exacto. No conduce a nada. Tampoco por ahí los que están trabajando paran, como decía, 5 minutos, comen y siguen. Claro, que no sirve, es El aparato preferible... digestivo no trabaja bien. No, en ese caso comer algo liviano. Liviano es tomar un mate cocido, un té, una leche, algo semilíquido, y una banana o una manzana, algo rápido de digerir y livianito. Claro. Un yogur, que lo tolera. Y no comer cosas, no agarrar un sanguchito de milanesa y en 5 minutos, no lo disfruta, Claro. no se digiere y después me trae problemas. María del Carmen, vamos para cerrar la nota, porque la verdad que se nos acaba el tiempo y yo estaría días hablando con vos, porque es riquísimo lo que nos estás contando. Pero para que la gente tenga en claro, ¿cuándo debe consultar con el fonoaudiólogo? Depende de las etapas de la vida. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, en un niño que no tiene intención de comunicarse, que no es lo mismo no hablar, no tiene intención de comunicarse, está en su mundo, y ya agotamos el tema de eliminamos pantallas, eliminamos todo, y esa criatura está en otro mundo. Ese es un momento que uno no puede decir es al año, a los 2 años, a los 3 años, porque también ha ocurrido que nos pasó con esto de la pandemia, estos chicos de estar tan aislados, de no tener con quién jugar, nos encontramos con nenes que volvieron a la escuela sin ningún tipo de hábito. Entonces totalmente desorganizados. Entonces, desorganizados, cuando decimos desorganizados, que pasan y te dejan una cosa acá, la otra por el otro lado, los sentás y no pueden ni siquiera tomar un lápiz porque están en otro mundo, están, y digamos, demasiado motivados para un montón de cosas y nada en concreto. Ahí se produce una falta de intención de comunicación. Eso es para consultar. Mire. Cuando todas las palabras, todo tienen un tiempo de evolución. Un niño debe estar hablando fluidamente como un adulto. A los 4 y medio, 5 años, ya conversar con todo el mundo, conversar bien, poder mantener una relación, tener una práctica de lenguaje. ¿Y si un chico de 4 o 5 años que no puede pronunciar bien las R? No pasa nada, porque se reeduca. La R es el fonema más tardío. Aparece entre los 4 y medio, 5, 5 y medio. Hay chicos que tienen 10 años y no lo dijeron. Claro. Pero cuando vemos el contexto, en la familia tampoco no está. No es lo mismo vivir en nuestra zona que vivir en Capital Federal, claro, o en Rosario. ¿Sí? Si vive en Córdoba, menos. Claro. ¿Sí? Depende de qué. ¿Cuándo es tan malo? Cuando lo sustituye por una L, por una D, por otro fonema, por otra, ahí sí está mal. Claro. Pero si no la dice fuerte, si la arrastra, no hay problema. No pasa nada. Tiempo, no pasa nada, hay que darle tiempo. El tema es que a nivel escolar no produzca el error en la escritura. Pero si hay sustitución, pero si no está fuerte, si no está como si viviéramos en Capital Federal, no pasa nada. Claro. No es nada grave. Exacto. Sí cuando hay una sustitución. Bien. ¿Y a nivel auditivo cuándo deberían...? Cuando se da cuenta de que no estoy discriminando, no estoy escuchando tal cosa, o mi tele, pasó más de la mitad, y no lo estoy escuchando, no lo estoy entendiendo. Que uno dice, estoy quedando sordo. Y lo más probable es que tenga un súper tapón de cera viejo, claro, que se elimina, van al otorrino y es tan sencillo y tan simple que con una aspiración lo aspiran, listo, sacan y ya está. Y ahí vemos realmente si hay lesión o no. Perfecto.
¿Y el adulto mayor? El adulto mayor. El adulto mayor, hay personas de 80 años que no tienen problemas de audición, hay jóvenes de 40 que están sordos, que tiene que ver con la práctica, con la vida misma y la cuestión genética. Así como hay adultos de 90 que están leyendo sin anteojos y hay otros que tenemos mucho menos y estamos con doble anteojo, es también esa cuestión genética, pero digamos, en este momento las sorderas más importantes se ven a partir de los 50, pero también relacionados a las prácticas laborales. Los que no han tenido protección. Claro, la gente que trabajó en el campo toda la vida, con tractores, con máquinas, con las máquinas de las ordeñadoras, con los pistones de esas máquinas, que ese zumbido permanente, las docentes que han trabajado con aulas que no tienen acústica. Hay escuelas que tienen unos galpones de zinc, que es impresionante, no puedes dar clase ahí ni por milagro, bueno, y eso que reverbera daña, pero tiene más que ver con eso laboral. Y a veces algunos ACV que provocan pérdidas de audición. Mira. Como provocan también la pérdida de visión del lado más afectado y todo lo demás. Exacto. Qué interesante, qué bueno que hayas venido a decirnos todo esto, porque son preguntas que nosotros como clínicos las tenemos en el consultorio. A veces te mandamos pacientes, pero a veces la gente no consulta por no saber. Así que te agradezco que hayas venido, que hayas dado una clase magistral. Nos quedan temas todavía, pero para comprometerte para la próxima. No hay problema. Así que muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitar. María del Carmen Urquiza en Salud Diamante. Acompañando a Salud Diamante, Laboratorio de Análisis Clínicos de la Bioquímica María Valeria Martínez, trabajando para cuidar siempre en lo clínico y en lo microbiológico. El Instituto Médico Privado tiene profesionales cuidando tu salud con años de trayectoria en nuestra ciudad. Consultorios médicos privados, profesionales trabajando para cuidar tu salud en la ciudad de Diamante. Asociación Médica del Departamento Diamante acompañando al programa de Salud Diamante. Farmacia Cardoso, medicamentos, herboristería, todo lo que necesites en la farmacia que está ubicada en el centro cívico de la ciudad. Consultorios de la Mujer, del doctor Oscar Emilio Gerde, trabajando en especialidades, importante para cuidar siempre tu salud. Laboratorio Chemes, de la doctora María Alejandra Chemes y doctora María Belén Chemes. Farmacias Villegas, en Diamante, Farmacias Bruich, en el centro de la ciudad. Joyería y relojería Deco, todo lo que imaginás en plata y oro. Mamografías Flavia Temporetti, trabajando con equipos de última tecnología. Flavia Temporetti para cuidar tu salud. Cooperativa Enfermería Diamante, teléfono 498-3801 en Valentín Vergara 568. En Sartorio Evangélico nos seguimos renovando para brindarte la mejor atención y cuidar de tu salud en los momentos más difíciles. Sanatorio Evangélico de General Ramírez. Tu salud, nuestro compromiso. Llegamos al final de Salud Diamante, interesantísima charla. Hay que saber mucho, hay que saber cuándo llevar a tu niño o al abuelo o vos mismo, si no escuchas bien, si hay trastornos en el lenguaje o en la deglución, porque hay gente que se dedica a esto, gente que hace lo posible para que mejores tu calidad de vida. Así que muy interesante. Y bueno, se terminó el programa por hoy. Te espero la semana que viene. Un abrazo grande. Prevenir es mejor que curar. Con salud se vive mejor. Unite a la